Buenas tardes, docentes y tutor. Mi nombre es José Otoniel Mosquera. Vamos a hacer un análisis del punto, del primer punto correspondiente al estudiante 4, que corresponde a los límites y continuidad de la señal. Para ello vamos a analizar la gráfica en unos ciertos puntos que nos dan como referencias. Si tomamos el primer límite, que corresponde al límite cuando x tiende a menos infinito, podemos observar que cuando x toma un valor muy alto en más infinito, en este caso, perdón, en menos infinito, vamos a observar de que la gráfica decrece paulatinamente a un valor muy bajo, es decir, a un valor muy negativo con respecto al eje Y. Entonces concluimos de que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende igualmente a menos infinito. Es decir, aquí observamos la continuidad de la señal. Cuando x tiende a un valor muy alto, la señal decrece de esa misma forma a un valor en menos infinito. Igualmente vamos a analizar el otro límite. Cuando x tiende a más infinito, vamos a observar de que por el lado, en este caso por el lado derecho, la función tiende a crecer paulatinamente a medida que se incrementa x. Es decir, que podemos concluir de que la señal como tal no nos muestra ningún punto donde se estabilice. Tendríamos a suponer de que esa señal tiende a más infinito a medida que va creciendo con respecto al eje x. Es decir, que cuando x tiene un valor muy alto, por el lado de más infinito, la señal crece de forma correspondiente a ese mismo valor, a un valor de menos infinito. El tercer límite que vamos a analizar de la señal corresponde en x cuando tiende a 0 por el lado izquierdo, es decir, por 0 menos. Si nos ubicamos aquí en el plano x, por el lado izquierdo, la señal tiende a 1. Es decir, esta gráfica de acá nos muestra, ubiquemos en el eje x cuando tiende a 0, por el lado izquierdo, es decir, que la señal tiende a 1 por ese mismo lado. Es decir, está dada por el efecto de una parábola. Si ustedes observan allí tenemos la ecuación de una parábola, de una media parábola, algo así como una especie de una media parábola, la cual tiene el punto máximo en menos 1. Entonces, en el lado izquierdo tenemos que dicho valor, cuando x tiende a 0, por el lado izquierdo, ese valor torna a ser un valor de igual a 1, como lo observamos acá. Por el lado derecho, ubiquémonos por el lado derecho, encontramos una función la cual es una línea recta, un segmento de recta, el cual está centrado en un valor de menos 2. Entonces por el lado derecho, cuando x tiende a 0, 0 más, este toma un valor de menos 2. Es decir, que concluimos de que este valor toma un valor de menos 2. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que la señal como tal no es continua, no es discontinua en dicho intervalo, o sea, es decir, el límite como tal por el lado izquierdo y derecho no corresponde. Entonces hay una discontinuidad. Por el otro lado podemos encontrar cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo. O sea, ubiquémonos en x igual a 2. Si vemos aquí en x igual a 2 por el lado izquierdo, la señal tiende a menos 2. Y por el lado derecho, la señal tiende a alrededor de 0.5. Entonces, por el lado izquierdo tiende a menos 2 y por el lado derecho a 0.5. Entonces, de tal forma de que en dicho punto la señal presenta una discontinuidad, debido a que el límite del lado izquierdo es diferente al límite del lado derecho. Bueno, eso es básicamente lo que corresponde a este punto. Muchas gracias por su atención.